Ok chicos, bueno, ahora vamos a continuar con lo que es la celda de memoria. Tal como vimos la celda de memoria en los videos anteriores, dijimos que es un módulo en el cual vamos a grabar un bit. Este bit prácticamente lo conocemos como 0 o 1, tal como funciona cuando ustedes graban una foto en su celular o un audio en su celular, pues todo esto está organizado por bits y hay que asignarle un espacio de memoria. A lo que nosotros nos consideramos ahorita es cómo vamos a organizarnos con los componentes que actualmente conocemos. Bueno, lo primero que vamos a reconocer y a utilizar pues va a ser nuestro biestable, nuestro flip-flop. Este flip-flop va a ser el flip-flop tipo D, que ya sabemos que tenemos una entrada y la palabra D viene del inglés data, que nos va a significar dato. Y el biestable tenemos una salida no negada y una salida negada. Por lo pronto, aunque tengan dos salidas, lo vamos a considerar nada más la salida Q. ¿Vale? Bueno, otra consideración que vamos a utilizar en esta explicación es que aunque sabemos que el flip-flop tiene set o reset según el fabricante, pues no lo vamos a considerar tampoco. Vamos a hacer caso omiso de estas señales, pero ustedes saben que en la práctica pues los van a tener que controlar tal como lo hicimos en las prácticas anteriores. Bueno, otra consideración es qué vamos a hacer con los flujos de datos. Bueno, con el flujo de datos vamos a utilizar un componente, no sé de cierto si es nuevo para ustedes ahorita, pero para nosotros vamos a utilizar un componente que se llama buffer, y el buffer no es más que una compuerta de switch o de control digital. Y lo que tenemos con esta compuerta prácticamente es una entrada que sigue bueno, más bien una salida que sigue a una entrada y un control. ¿Sí? Aquí para la cuestión de la simulación pues colocamos una resistencia de carga, ¿no? Porque este es un buffer de estado, de tercer estado. Esto significa que debemos de ponerle prácticamente un pull up o un pull down. Yo para la simulación pues lo escogí como un pull down, que quiere decir que esta terminal de control, cuando no está habilitada, la terminal se va a tercer estado. Entonces yo la considero un estado en alto. Y si yo le pongo un cero, pues bueno, se va a establecer un cero. Y si yo la terminal de control está cerrada o abierta, pues voy a poder controlar el estado de salida. Bueno, ahora vamos para acá. Esto quiere decir que si la compuerta está en estado cerrado, entonces yo voy a tener un alto y un alto a la salida. Si yo pongo un bajo a la entrada, pues voy a tener un bajo a la salida, siempre y cuando la terminal de control esté conectada o la compuerta esté en mando de cerrado. Si yo utilizo un control en bajo, quiere decir que la compuerta está en abierto, y aquí yo puedo hacer la explicación, ¿verdad? Yo tengo un estado en bajo y a la salida tengo el estado en alto provocado por la resistencia de pull-up. Con esto comprobamos que la salida pues ya no sigue a la entrada. Ok, bueno, ahora vamos a ver ya el diagrama completo. Hay que recordar que lo primero que establecimos para decir que es una celda de memoria es que una de las características, vamos a tener una terminal única para entrada y salida. ¿Qué quiere decir? Que aquí donde puse el test point, acuérdense que no uso un simulador, en realidad uso una animación, donde coloqué el test point, el punto de prueba, es para indicar el estado de la salida. Esta conexión es una conexión de entrada lógica. Voy a establecer aquí mi, mi terminal de entrada y salida. Esto quiere decir que es bidireccional. Físicamente es un pin, como lo conocen en un integrado. Pero ya internamente necesitamos un buffer que esté conectado a la salida para que cuando yo le diga leer a la celda de memoria, este buffer se habilite y me dé el resultado de Q. Cuando yo le diga a la memoria que quiero grabar, entonces este buffer se tiene que deshabilitar y lo que yo coloque como estado de entrada va a pasar por este canal, y este buffer tendrá que estar habilitado para que se grabe el dato. ¿Vale? Entonces, bueno.
Considerando esto, entonces necesito dos buffers. Estos buffers son habilitados por estado en alto. Entonces lo que necesito es que estén complementados. Cuando yo le diga leer a la memoria, pues entonces se tiene que habilitar el buffer de salida y el buffer de entrada a Dara o a Dato tiene que estar deshabilitado. Y esto lo logro con este inversor. ¿Sí? Ok. La terminal de reloj del biestable flip-flop del tipo D lo vamos a mantener como la señal de read and write, de lectura o escritura. ¿Sí? Ok, entonces bueno. Esta va a ser la configuración básica de la celda de memoria utilizando un flip-flop biestable. Ahora, en el simulador, como no tenemos, bueno, o en este simulador que utilizo, no tiene entrada o terminal bidireccional, entonces vamos a hacer, más adelante lo van a ver en el simulador, en la animación, que yo voy a retirar y a colocar un cable. Esto también lo van a hacer ustedes en su práctica. Van a colocar el cable con una resistencia para cuando quieran introducir el dato y después van a quitar el cable o van a quitar la resistencia para que para que no estén chocando tanto la entrada como la salida. Esto es muy común en sistemas digitales, lo que se conoce como colisión de datos, choque de datos. Bueno, vamos a ver qué sucede aquí. Lo primero que hay que hacer es grabar un estado en alto en lo que es en la entrada. Aquí está, vamos a tener el dato alto, el estado en alto en la entrada. Solamente lo estoy estableciendo, no lo estoy conectando. Y la señal de reloj pues está en bajo. ¿Sí? Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer pues es establecer ahora sí ya la conexión física del estado en alto. Vean que cuando yo lo conecto, en ese momento el estado en alto se hace presente en todas las líneas donde están interconectadas. En este caso está interconectado el buffer de entrada. El buffer de entrada tendrá que dejar pasar el dato. En este caso dice que lo deja pasar porque no tiene licencia de carga, pero bueno, al ratito vamos a ver qué sucede con eso. Y el estado de salida pues me mantiene un estado en bajo. Quiere decir que en realidad no es un dato válido para el flip-flop. Eso es muy importante, para eso utilizamos los buffers. Posterior, lo que vamos a hacer es colocar un estado de transición en alto en la señal de reloj. Aquí lo vamos a ver, tenemos una señal de transición en alto y con esto permitimos que el dato se vaya a grabar y se vea en la terminal Q. ¿Cuándo va a suceder esto? Bueno, cuando bajemos la señal de reloj o la coloquemos en bajo y retiremos el cable de la señal de entrada. ¿Listo? Tenemos la señal en bajo, retiramos el cable y observen, el 1 que se veía en D o el alto que se veía en D, ahora ya se ve en Q. Y por lo tanto, como está en formato de lectura, pues entonces el dato se ve aquí. Observen que tengo un test point que me dice 5 volts y no tengo conectado con el cable la entrada. Bueno, ahora vamos a ver la simulación. Bueno, aquí vamos a establecer nuestra simulación, que ya sabemos que más que simulación es una animación. Vamos a establecer primeramente que aquí tengo un estado en bajo. Vamos a retirar el cable. ¿Sí? Con esto vamos a observar que prácticamente el pulso de reloj, pues vamos a tener un cero, ¿verdad? Por alguna razón tiene un cero grabado. ¿Sí? Vamos a descansarlo en lectura. Vamos a establecer nuevamente nuestro cable. Listo. Y ahora vamos a poner un estado en alto. Observen que está en estado en alto. Vamos a darle el pulso de escritura. Observen que ya el 1 que estaba anteriormente en D se traspasa a Q y está listo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a retirar el cable. Observen que no se quita la condición y vamos a regresar la señal de reloj en lugar de escritura a lectura y se mantiene el 1. ¿Sí? Tenemos el 1 lógico. Por más pulso de reloj que yo le dé, se va a mantener el 1. Ahora vamos a grabar un 0. Vamos a conectar nuestro cable, que será como nuestro mini cuando hagan la práctica. Vamos a establecer un 0. Observen, aquí está el 0, está en el buffer. Se hace presente en D, pero no se hace presente en Q hasta que le dé
el pulso de reloj. Observen que ya está el punto, perdón, el nivel en cero. Retiro el cable y por más que le dé pulso de reloj, ya está grabado el uno. Puedo volver a repetir lo mismo con el uno. Conecto el cable, cambio el estado a alto. Observen que está en alto. Le doy el pulso de reloj, retiro el cable y listo. Ya tengo la primera esencia de lo que es la celda de memoria. Bien, gracias chicos.